Hermanos, que el Señor les bendiga de forma abundante. Les damos la bienvenida a una noche más de miércoles de Profundiza, ¿verdad? De la Alianza Cristiana y Misionera de Camuy. Así que les damos a todos la bienvenida. Les quiero pedir, ¿verdad?, que según va transcurriendo, ¿verdad?, el estudio bíblico, nuestro tiempo de profundizar en la palabra del Señor, usted pueda compartir sus peticiones de oración. Y así pues nosotros poder estar orando como iglesia, ¿verdad?, los unos por los otros. Así que siéntase en la libertad de, ¿verdad?, en los comments poner sus peticiones de oración y así poder durante la semana estar orando por cada una de esas peticiones. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Así que les pido que me acompañen a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 11 al 24. Gálatas capítulo 1, versos 11 al 24. Y me gustaría dar una palabra de oración para entonces poder, ¿verdad?, comenzar con lo que el Señor tiene preparado para nosotros en la noche de hoy. Así que vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, conectado, Señor, aún a la distancia para compartir tu palabra. Padre, te pido que me seas tú utilizando, que no sea yo, sino que seas tú. Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, que seas tú, mi Dios, ayudándonos a profundizar en tu palabra y ver, Señor, en todo tiempo la aplicación a nuestras vidas. Te damos gracias y sé tú tomando el control en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a dar lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 11 al 24. Y dice la palabra del Señor: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Así que hoy continuamos con nuestro estudio de Profundiza en la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y a modo de repaso, como pudimos ver el miércoles pasado que el pastor Dani Bobé estaba compartiendo, la iglesia en los Gálatas había sido fundada gracias al ministerio de Pablo en ese lugar. Y ellos comenzaron a mezclar el evangelio con el judaísmo. Ellos habían permitido que los judaizantes, ¿verdad?, enseñaran a los creyentes de Galacia que ellos deberían, ¿verdad?, realizar y practicar la ley de Moisés, ¿verdad?, tales como, por ejemplo, guardar el sábado, la circuncisión, ¿verdad?, y otros temas que la ley de Moisés decía y afirmaba que la gente tenía que practicar. Así que los judaizantes enseñaron a los creyentes en Galacia que ellos tenían que practicar la ley.
Adicional a esto, esta iglesia estaba comenzando a poner en duda el apostolado de Pablo. Y por ende estaban también cuestionando la veracidad del mensaje que Pablo les estaba dando a esta iglesia. Básicamente los gálatas se estaban convirtiendo en unos legalistas. Personas que abandonan la gracia de Jesús para adoptar la ley de Moisés. En personas que no creen en la salvación por gracia como un regalo inmerecido de parte de Dios al hombre, sino que realmente lo que necesitaban era una ayuda. Un libro de reglas, unas dogmas de cómo ellos debían vivir éticamente o de una forma buena, ¿verdad? Según el hombre. Así que Pablo escribe esta maravillosa carta a los Gálatas para atender este asunto. Y en particular en esta noche vamos a estar hablando de los versos 11 al 24, que fueron los que acabamos de leer hace unos segundos, del capítulo 1. Y esta porción bíblica que leímos se titula El ministerio de Pablo. Así que vamos a leer, ¿verdad? Ver algunos versos por versos para poder estudiar y profundizar y así ver, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene a través de estos versos y qué hay más allá que decirnos que solo lo que se ve a simple vista en los versos. Así que vamos a leer nuevamente el verso 11 de Gálatas capítulo 1. Y dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. Así que Pablo en este verso está nuevamente afirmando, como lo hizo, ¿verdad?, en el verso número 1 que vimos la semana pasada, que él era un apóstol nombrado por Dios. Y era como si él estuviera diciendo, o sea, yo certifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una idea o es una invención humana. O sea, Pablo no había recibido el mensaje del evangelio porque alguien se lo enseñara. Por ejemplo, que la iglesia se lo enseñara o porque alguna persona fue y le evangelizó y él lo aprendió, sino que había sido revelado de forma directa por Dios. O sea, y el problema estaba que en la iglesia de los Gálatas habían judaizantes que ponían en duda el evangelio y las enseñanzas de Pablo. Y no solo eso, sino que ellos cuestionaban su apostolado. Una de las cosas que ellos afirmaban, ¿verdad?, personas en la iglesia de Galacia, era que Pablo no formó parte de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos y apóstoles que Jesucristo escogió. Y por ende, pues ponían en duda cómo él podía ser un apóstol cuando él no fue uno de los 2 originales. Así que decían que él había llegado después. Y por esa razón cuestionaban si él realmente era un apóstol escogido por Cristo. Y por ende cuestionaban su autoridad como apóstol. Así que Pablo iba a tratar este asunto con la iglesia. Y les iba a demostrar que su apostolado se basaba en el hecho de que él había sido llamado directamente por la revelación de Jesucristo. Y que de la misma forma el evangelio que él les predicaba no provenía de una fuente humana, sino que venía de parte de Cristo, como lo veremos más adelante. Así que vamos a escuchar lo que él dijo, lo que Pablo dijo en el verso número 12. Dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo no se convirtió en un apóstol porque fue una escuela, o por ser escogido por la iglesia, o por imposición de manos de nadie, sino que su apostolado y el evangelio que él predicaba vinieron directamente por medio de una revelación. Y la palabra que utiliza este verso en su original para referirse a revelación, a la palabra revelación, en este pasaje es la palabra apocalipsis. Y la palabra apocalipsis lo que significa es una revelación de Jesucristo. O sea, que su apostolado y el evangelio que Pablo enseñaba fue revelado directamente por Cristo. ¿Verdad? Y podemos ver el contraste con los demás apóstoles.
los demás apóstoles, los 2 apóstoles, lo habían recibido durante el ministerio terrenal de Jesús. Mientras su ministerio aquí en la tierra, Jesús le enseñó el Evangelio a los 2 apóstoles. De forma directa, ¿verdad? Y personal, en carne y hueso con ellos. Sin embargo, Pablo lo recibió de parte de Jesús también, pero en su caso fue después de su ascensión. Una vez que Jesús hace la gran comisión, comisiona a los discípulos y va al trono, tiene este encuentro con Pablo en la cual le revela, se revela a él y le revela el Evangelio. De una forma directa y personal de parte de Cristo con Pablo. Así que el último libro de la Biblia, ¿verdad? Para que podamos tener una idea de esto que estamos hablando. El último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, procede de la misma palabra griega, apocalipsis, ¿verdad? Que significa revelación de parte de Cristo. O sea que el Evangelio es una revelación para Pablo en la misma manera que el Apocalipsis es una revelación para el apóstol Juan. De la misma forma. El Evangelio fue revelado y mostrado a Pablo. De la misma manera que el Apocalipsis fue mostrado y revelado al apóstol Juan. De parte de Cristo. Apocalipsis. De la misma manera. Así que Pablo no se convirtió en un apóstol por medio de Pedro, de Juan, de Jacobo, sino que fue un llamado directo de Jesucristo. Así que vamos a leer los versos 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que Pablo en este momento les estaba recordando a los Gálatas de dónde Dios los sacó. Y como a pesar de todo su conocimiento, a pesar de toda su preparación, de todo su compromiso con el judaísmo, él estaba perdido. Y por favor, tenemos que recordar quién era Pablo. O sea, Pablo había nacido en Tarso, por lo cual era un ciudadano romano, pero también él era judío por herencia, ya que sus padres eran judíos. Pablo hablaba varios idiomas, gracias a que nació en Roma y era una ciudad que habían personas de diferentes países, y también gracias a su herencia judía. Pasó toda su juventud en Jerusalén, donde estudió en la escuela de Gamaliel para ser un rabino, que dicho sea de paso, era uno de los maestros más prestigiosos que había en Jerusalén. Así que Pablo tenía una educación muy alta. Era como decir que él tenía un bachillerato, una maestría y un doctorado en una de las universidades más prestigiosas del país. Y gracias a esto, su conocimiento del Antiguo Testamento era impecable. Y adicional a esto, Pablo era una persona apasionada. O sea, era muy apasionado por sus creencias, al punto de que cuando surgió el cristianismo, él persiguió a la iglesia ferozmente. Y fue responsable de la muerte de muchas personas. O sea, padres perdieron a sus hijos, hijos a sus padres, esposas perdieron a sus esposos, familias destruidas por completo, y todo a causa de Pablo. Así que Pablo estaba recordándoles a los Gálatas de dónde Dios los sacó y cómo los salvó, ¿verdad? Y eso lo podemos ver también en ese momento de la conversión de Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo número 9, ¿verdad? Y ahí podemos ver ese momento, ese encuentro de Pablo en su viaje, ¿verdad?, a Damasco con Jesús, ¿verdad? Cómo se le revela y cómo entonces él viene a la fe. Así que fijémonos que Pablo dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea,
en la religión judía. O sea, Pablo había sido salvado no en el judaísmo, ni por el judaísmo, sino que Pablo había sido salvado del judaísmo. Así que vamos a continuar leyendo lo que dice los versos 15, 16 y 17. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicara entre los no judíos. No me apresuré a consultar con carne ni sangre, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así que la frase, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios, en el verso número 15, lo que significa es que Pablo fue llamado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al recibir el Evangelio directamente de Jesús, no consultó su llamamiento con ninguna persona. Y esto es interesante. Y lo primero que yo quisiera resaltar, ¿verdad?, de estos versos que acabamos de leer, es que él dice la palabra, y dice Pablo a los Gálatas, que él fue escogido desde el vientre de su madre. Y esto es interesante porque no es la primera vez en la palabra que nosotros vemos una afirmación como esta, que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Por ejemplo, el salmista dijo en el Salmo capítulo 22, verso 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Jeremías capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y esto es Dios hablando a Jeremías. En Jueces, capítulo 13, verso 5, vemos a Dios hablándole a una mujer, el cual le está diciendo, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Isaías capítulo 49 verso 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Así que en todos estos casos y en muchos más en la palabra de Dios, vemos cómo desde antes de la concepción de la vida, desde el momento inicial de la formación del hombre, ya Dios tiene un plan con él. Y así fue con David, con Isaías, con Jeremías, con Sansón, y también lo fue con el apóstol Pablo. Dios lo escogió de la misma forma que nos escoge a nosotros para cumplir sus propósitos. Y lo segundo que quisiera resaltar en estos pasajes es que él no consultó su llamamiento con nadie. Y recordemos nuevamente quién era Pablo. Alguien sumamente brillante. Y por ello es importante destacar aquí que Pablo afirmó ante los Gálatas que él no había recibido el Evangelio por medios, conocimientos o recursos humanos, como lo hemos enfatizado tanto en esta noche y como Pablo lo enfatizó en estos versos, sino por revelación directa de Jesucristo. Y notemos ahora lo que él dijo aquí en el verso número 18 del capítulo 1, cuando dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Es muy probable, ¿verdad?, que esta información que Pablo nos, ¿verdad?, comparte en este verso en Gálatas, ¿verdad?, sea el mismo, o sea, ¿verdad?, el que se refiere en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 26 al 29. ¿Verdad? ¿Verdad? Ambas historias son lo mismo, con un lujo más de detalle particular en una historia que la otra. Vamos a leerlo. ¿Verdad? Capítulo 9 de los Hechos, versos 26 al 29.
¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Es muy probable que esta información que Pablo brinda en el verso de los Gálatas es la misma información que vamos a leer ahora. Hechos 9, 26 al 29. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Así que cuando observamos todo esto podemos ver que Pablo pasó por lo menos un periodo de 3 años en el desierto. 3 años en los cuales Pablo estaba siendo preparado y formado por Dios y por su Espíritu Santo. ¿Y para qué? Pues para la obra en la cual Dios lo había llamado. Probablemente Pablo en esos 3 años en el desierto leía el Pentateuco, leía los libros de los profetas, leía los salmos y veía cómo en Cristo se cumplían todas las profecías y cómo en Jesús se veía el cumplimiento de la promesa sobre la llegada de un Mesías. Y allí era el desierto. Pablo fue preparado por el mismo Jesús a través de su Espíritu Santo en el desierto. Así que ningún hombre le enseñó el Evangelio a Pablo, sino que Dios mismo se lo reveló mientras él estaba en el desierto. Y es muy interesante ver cómo Dios entrena a muchos de los hombres que él llamó al ministerio y que lo hace precisamente en el desierto. Por ejemplo, Moisés fue preparado en el desierto. Elías también estuvo en el desierto. David también fue formado en el desierto mientras huía de Saúl. Así que el mismo método que Dios usó en el pasado con otros hombres que escogió al ministerio, lo hizo también con Pablo. Lo llevó al desierto por 3 años. Y en ese lugar lo preparó y le reveló el Evangelio que él predicaba. Después fue a Jerusalén y vio al apóstol Pedro y dice que se quedó con él 15 días. Y ahí continúa el verso 19 diciendo, y le pido que continúen conmigo, ¿verdad? En los versos de Gálatas. El verso 19 continúa diciendo: pero no vi a ningún otro apóstol, sino Jacobo, el hermano del Señor. O sea que Pablo no tuvo mucho contacto con los apóstoles, con la excepción, ¿verdad?, de Pedro y de Jacobo, el hermano del Señor. O sea, y esa fue toda la relación que él tuvo con ellos. Y como veremos, él no recibió nada de los apóstoles. En el verso 20, Pablo dijo: y esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Y con esta afirmación, Pablo estaba intentando de añadir, ¿verdad?, otra prueba o evidencia para ofrecer en el sentido de desvincular su llamado al apostolado y todo el evangelio que él predicaba a una revelación, influencia, decisión o una intervención humana. O sea, y ahora en los versos 21 al 24, ¿verdad?, y le pido que me acompañen, vamos a leer lo que continúa diciendo Pablo en cuanto a esto. Versos 21 al 24. Dice que después fui a la región de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Así que los creyentes en Jerusalén se negaban a recibir a Pablo como parte de la iglesia. O sea, ellos no podían creer que Pablo hubiera venido a la fe en Cristo.
Y muchos están de acuerdo en que de no haber sido por el ministerio de Bernabé, quien fue el que lo respaldó, ¿verdad? Que respaldó a Pablo en todo momento, y quien lo presentó y dio testimonio del obrar de Dios en Pablo, ante los demás apóstoles, ¿verdad? Ante Pedro, ante Jacobo, ¿verdad? Y la iglesia en general, muy probablemente hubiera pasado mucho más tiempo antes de que Pablo fuera aceptado por la iglesia. Así que también podemos ver el ministerio importante de Bernabé, ¿verdad? En la vida de Pablo. Así que hay 3 etapas en la vida de Pablo, ¿verdad? Que podemos ver a través de los hechos y de las diferentes cartas, y que precisamente en esta porción que estamos estudiando hoy podemos ver 2 de esas etapas. Las 3 etapas en la vida de Pablo. Y la primera etapa que podemos ver en estos versos, que se nos presenta brevemente, es la etapa de Pablo como un orgulloso fariseo, reconocido por todos sus conocimientos y lo brillante que era, ¿verdad? En esta primera etapa vemos cómo él odiaba a la iglesia con todas sus fuerzas y cómo la persiguió con la intención de destruirla, ¿verdad? Luego vemos la segunda etapa, que es cuando él viaja a Damasco y es interceptado por Cristo, quien se le revela, ¿verdad? Y a raíz de ese encuentro viene el Evangelio, y esa es la segunda etapa. Y dicho sea de paso, es la etapa que probablemente fue la más difícil para Pablo, o la más dura para él, o la menos feliz en su vida. O sea, y pongamos esto en contexto, él estaba cargando el peso y la culpa de su pasado. O sea, él había sido perseguidor de la iglesia, había matado a muchos creyentes y ahora era un cristiano. O sea, toda esa culpa que tuvo que venir sobre él, de todo lo malo que él hizo, y ahora él era un cristiano. Persiguió a los hijos de Dios. O sea, y la culpa que él empezó a experimentar fue muy dura en este momento. Pero adicional a eso, el rechazo de la iglesia. O sea, él vino a la fe, ahora sus aliados eran sus enemigos, tenía la culpa de su pasado, y la iglesia lo rechazaba, porque no creían en él, no lo creían. Y al no creerle, lo rechazaban. Así que fue una etapa dura para Pablo, en la cual también Dios lo lleva al desierto para prepararlo y trabajar con su corazón. Así que podemos ver en estos pasajes, y más adelante, mientras continuamos el estudio, ¿verdad? Las próximas semanas, vamos a ver esta tercera etapa del ministerio glorioso de Pablo como un misionero a los gentiles. Y todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de Pablo, ¿verdad? A través del mundo. Así que la misma vida de Pablo y el fruto, que es la evidencia, ¿verdad?, de que una persona ha llegado al Señor, habló por Pablo. Al nivel que la gente que ni siquiera había conocido aún a Pablo como creyente, glorificaban a Dios. Simplemente de escuchar lo que Dios hacía a través de Pablo, glorificaban a Dios por su vida y aún no lo habían conocido. Y así debería ser con nosotros. Que la gente al vernos y al escuchar lo que Dios hizo con nosotros y el cambio tan drástico que hizo en nosotros a través de su Espíritu Santo, puedan glorificar al Padre, puedan conocer a Dios a través de lo que Él hizo a través de nosotros y a través del fruto que mostramos con nuestra propia vida. Así que, ¿verdad?, de esta forma queremos culminar, ¿verdad? Y culmina el capítulo, ¿verdad? El capítulo 1, ¿verdad? Y con eso nuestro estudio de profundiza en la noche de hoy. Y, ¿verdad? Y podemos ver cómo Pablo en estos versos 11 al 24 básicamente está defendiendo su ministerio apostólico, ¿verdad? Muestra evidencias, habla de cómo es su llamado al apostolado y cómo no fue influenciado por nadie, ni fue un llamado que otra persona le hizo, sino que vino de parte de Cristo directamente. Y a la misma vez habla de cómo su mensaje, el evangelio que él predicaba, no fue influenciado por Pedro, por Jacobo, por Juan, no fue influenciado por cuando él era parte del judaísmo, no fue influenciado por otras personas, sino que fue revelado directamente por Cristo. Así que básicamente este es el mensaje en esta porción bíblica, y el deseo es que las próximas semanas podamos continuar estudiando y profundizando, ¿verdad?, en la palabra del Señor.
y así conocer más, ¿verdad?, de la letra, poder ver el espíritu de ella y poder ver lo que ella tiene para nosotros, que es viva y eficaz, como dice la misma palabra. Así que vamos a despedirnos en oración y con eso unos anuncios y culminamos por la noche de hoy. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Padre, gracias porque tú nos das una oportunidad de no solamente leer tu palabra, ¿verdad? Y pasar palabra por palabra rápidamente, sino que nos das la oportunidad de tomar un tiempo de profundizar más en lo que ella dice, ¿verdad? En su contexto, en lo que estaba pasando, y poder entender de una forma más clara tu enseñanza y tu evangelio. Padre, espero que haya sido de bendición y que a la misma vez los hermanos puedan continuar profundizando en tu palabra. Y así, mi Dios, toma el control de estos estudios y que tu voluntad sea cumplida. Te damos gracias, Señor, y los ponemos todos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que les damos gracias por conectarse, ¿verdad?, y hacer sintonía con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live, en la página de la iglesia. Les quiero recordar, ¿verdad?, que este viernes los jóvenes, el Ministerio CSI de la Juventud, se va a reunir nuevamente y van a continuar con el estudio, ¿verdad?, de la segunda carta a Timoteo, ¿verdad?, a través de los pequeños grupos y el estudio que estamos haciendo sobre la segunda carta a Timoteo. Así que les invitamos a nuestros jóvenes a conectarse a las 8 de la noche. ¿Verdad? Y de la misma forma les recordamos este próximo domingo nuestro servicio de adoración y celebración, en el cual, como saben, estamos ya un 50% de capacidad. Los hermanos que ya se registraron para estar en este servicio saben que tienen que llegar mínimo 20 minutos antes para poder, ¿verdad?, pasar el proceso de tomar la temperatura, desinfección, indicarles cuál es su silla, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Así que también a las mujeres les recuerdo que están convocadas para el viernes 23 a las 7 de la noche. Todas las mujeres de nuestra iglesia están convocadas para el viernes 23 para tener su actividad de damas. Y va a ser también a través de la plataforma Zoom. Y próximamente nuestra hermana Rosa les estará haciendo llegar la invitación o el link, ¿verdad?, para acceder a esta reunión de las mujeres. Así que les damos gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Que la paz del Señor les acompañe. Que Dios los dirija con poder del Espíritu Santo para que puedan predicar el Evangelio en el lugar donde Dios los colocó. Y que su bendición esté con ustedes cada día. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga.